Bueno, Jorge Acevedo ha escrito uno de sus últimos libros, que bueno, ya es del 2016 o 2015, Heidegger y la era de la técnica, ¿no? Entonces, bueno, a propósito de eso, Jorge Acevedo, eh, sería muy interesante abordar el tema, claro, de eso, ¿no? De nuestra era como era de la técnica, ¿no? Efectivamente, Jean Beaufret, este amigo y discípulo de Heidegger, dice que ese fue el último gran tema de Heidegger y centrándose en él pueden entenderse todos los demás temas. Es como una especie de hilo conductor de las últimas meditaciones de Heidegger. Claro, es como lo que tiene que ver de alguna manera también con la diferencia ontológica, porque es como el estar apegado a lo nada más que ente, ¿eh? Lo que meramente es el olvido del ser, ¿cierto? Y entonces el ser que históricamente finalmente termina presentándose como Gestell, como lo dispuesto, y al final está todo dispuesto. Es tan impresionante ese pensamiento, ¿no es cierto? También un pensamiento genial de Heidegger, ¿no es cierto? Un planeta, ¿no? Con toda disposición así del Dasein, ¿no? Del ser humano, como que fuera suyo, como que fuera de su propiedad, ¿no? Para su uso y abuso. Claro, el problema es efectivamente el abuso, digamos. Sin embargo, no habría que creer que Heidegger, con esta idea del ser como lo dispuesto, está hablando del mal, no, o algo por el estilo. Claro. A veces se ha confundido esto, ha provocado malas interpretaciones y se ha puesto a Heidegger dentro de los filósofos antitécnicos, claro. Lo cual es un completo error, porque si hay un destino del ser que es técnico, claro, eso no puede ser malo. Claro. Efectivamente. O sea, el mismo Heidegger parece que dice en algún momento, no hay un demonio de la técnica, ¿no? Efectivamente, hay el misterio de su esencia. Claro. Entendiendo esencia, como tú lo has dicho en otras ocasiones, de una manera dinámica, no platónica. Claro. Como una esencia que viene, claro, ¿no? Efectivamente. Y entonces, claro, efectivamente, claro, con todas las reservas que hay que hacer para explicar bien lo que es lo dispuesto y la disposición, ¿cierto? El propio ser humano también parte de la disposición, eso también es muy impresionante, ¿no es cierto? O sea, cómo en la medida que somos meramente funcionarios, especialistas, porque ahí también está el desafío siempre de que se trata no únicamente de contactarse con el ser de la plenitud, sino con tu propio ser, ¿no? Bueno, en nuestra época tendemos a ser reducidos a material humano, capital humano, mano de obra o cerebro de obra. Y si se quiere, lo peor del caso es que nosotros mismos, cada uno de nosotros, asume su propio ser en esos términos, como capital humano avanzado, por ejemplo. Pero bueno, el asunto es multifacético y no habría que quedarse solo en eso. Claro, claro. Pero de todas maneras hay que tomarlo en cuenta. Claro. O sea, la relevancia que es un poco como lo que, no sé si decís que descubrió, pero vaya que hizo su adelanto poderoso en ese sentido, ¿no? ¿Cierto? La intuición de Marx como filósofo, ¿no? Das Kapital, ¿no? ¿Tú ves tú? Como un cierto anticipo, que obviamente va en otra dirección, no es lo mismo, no hay que igualarlo, ni mucho menos, pero también está ese reconocimiento de Heidegger en la Carta sobre el Humanismo de la grandeza de Marx. Claro. Y entre otras cosas uno podría decir por esto, o sea, esta dimensión del capital, das Kapital, los alcances que tiene, porque claro, involucra también al propio ser humano, ¿no? La idea de la mercancía y el ser humano nada más que como, digamos, lo que es como trabajador, pero en términos también de la explotación. Claro. Bueno, claro, cuando se quiere interpretar nuestra época, muchas veces se toma un punto de vista económico, atribuyendo las características de la época a un sistema económico
cosa que hasta cierto punto es razonable, ¿no? Sin embargo, desde la perspectiva de Heidegger, habría que ir hacia un ámbito más radical que el económico, Claro. hacia un ámbito ontológico, de tal manera que los fenómenos de nuestra época, en parte sí pueden ser explicados en términos económicos, el desarrollo del capitalismo, la preponderancia del mercado e ideas de ese tipo, pero yendo a la base de todo esto, tendríamos que hablar de la época técnica, del destino del ser como lo dispuesto, ¿no? Que estaría a la base de eso, Claro. de esos fenómenos económicos o, si se quiere, metaeconómicos. Y lo que atañe al ser propiamente tal en Heidegger, ¿no? Que te fijas tú en su identidad con la Alece, ya, ¿no? ¿Cierto? Lo desoculto, en fin, ¿no? Entonces, claro que lleva ambos momentos consigo, el ocultarse y el desocultarse, y a su vez respecto del ser, el ser se revela y se retira. Entonces, también eso es propiamente heideggeriano y es inmenso, ¿no? El leer la historia del ser y, por decirlo así, detrás de esa historia del ser también está la historia de la humanidad, ¿no? En ese sentido, digamos, ¿no? Como que hay todas estas épocas en que el ser se va revelando, bueno, primero como lo que sería, digamos, ¿cierto? La physis, ¿no? Los griegos, ¿no? Claro. Después ya se cinde en una relación creador-criatura, ¿no? A partir de Platón, por la trascendencia, y después entonces cómo es la relación sujeto-objeto, o sea, se mantiene la escisión, y finalmente llegamos a lo dispuesto, y que le permite, también en forma absolutamente insuperable, a Heidegger caracterizar a la era de la técnica, la era del Gestalt. Claro, esa enumeración que tú has hecho de la historia del ser, de las figuras del ser, digamos, claro, es lo mismo de que habla Heidegger, por ejemplo, en la carta sobre el humanismo. Claro. Él de pronto se pregunta, bueno, pero el ser, ¿qué es el ser? Y responde, él es lo mismo. Respuesta que ha escandalizado a muchos, porque precisamente no han tomado en cuenta la concreción de ese lo mismo que tú acabas de enunciar, digamos. Que es lo otro también, que incluye lo otro. Exactamente, incluye lo otro, pero se da en una mismidad, digamos. Physis, idea, energía, digamos, etcétera, hasta llegar a Gestalt. Por lo tanto, si nos quedamos solamente con la palabra lo mismo, claro, efectivamente ahí caemos en una perplejidad, digamos, y podríamos decir, bueno, Heidegger está diciendo algo absurdo, digamos, pero si explicitamos la idea de lo mismo, no es nada de absurdo, digamos. Claro, esa lectura de Adorno, en la medida que Adorno incluya a Heidegger dentro de lo que sería el imperio monolítico, de lo uno y hegemónico, en fin, ¿no? Como él lee la historia, si incluye a Heidegger, que lo incluye, es bien cuestionable lo Adorno, porque, claro, con Hegel ya aparece lo otro, pero y ahí viene el distanciamiento también de Adorno respecto de Hegel, que ese incluirlo es siempre bajo, por decirlo así, el paraguas de lo uno. El ser como lo uno, la razón universal, digamos, ¿no? Que va incorporando todas las diferencias, ¿no? ¿Cierto? En su despliegue dialéctico, ¿no? ¿Cierto? El triunfo monolítico. Pero Heidegger es distinto en el sentido, porque de hecho el texto, por ejemplo, de Ersatz der Identität, el principio de identidad, justamente nos habla de eso. Claro. Que si A es igual a, ya, digamos, el signo igual, como también involucra un es. Y ahí comienza a manifestarse la alteridad, ya con el signo igual. Claro. Bueno, esta alteridad es de gran importancia, digamos, puesto que finalmente apunta a la diferencia entre ente y ser, digamos, que es clave para Heidegger y que nos podría ayudar a entender nuestra época como nihilista, en el sentido de que se atiene solo al ente, digamos,
o tiene esa tendencia, olvidando lo otro que es el ser, digamos, lo radicalmente otro. Entre paréntesis, bueno, se ha insistido en el otro como el otro ser humano, lo cual está muy bien, digamos. Pero también está lo otro como el ser, digamos, que involucra algo más. Es toda la discusión que se inicia en el timeo platónico, ¿cierto? Y que termina, por decirlo así, como teniendo una especie de culminación en la gramatología de Derrida. ¿Te fijas? Es justamente el papel ahí que tiene la otredad, pasando por Levinas y todo lo que es como post-heideggeriano. Pero nuevamente Heidegger ahí también es un punto de inflexión, digamos, ¿no? También respecto a eso, en la discusión entre identidad y alteridad, ¿no? Sí, así es, claro. Entonces, al mismo tiempo, ¿cierto? Respecto del pensamiento de la técnica está la idea del acontecimiento, ¿cierto? En Heidegger, ¿no? El Ereignis, ¿no? Yo no sé cómo lo verías tú, pero yo lo entendería como que, claro, estamos en el Gestell, en la era de la técnica, estamos en el máximo olvido del ser, no queda lo nada más que ente, esta mera disposición, ¿no? Por ejemplo, muy decidor, el ejemplo que pone el mismo Heidegger del Rin, ¿no? Y también en el texto que tiene sobre Der Rhein, ¿eh? Así que como tiene otro que se llama Germania, ¿eh? Entonces, ¿cómo el río Rin canalizado no es el Rin? Entonces, haciendo valer en eso, te fijas tú, la visión poética, ahí está plenamente planteada y maravillosamente planteada la poiesis, a modo de una recuperación, porque en Ser y Tiempo no, estaba muy pálidamente todavía, ¿no? Claro. Ahora, bueno, yo creo que también hay que ponerse en guardia frente a malos entendidos, digamos. Claro. Cuando Heidegger pone el ejemplo del Rin en la pregunta por la técnica, nos está sugiriendo que reemplacemos las centrales hidroeléctricas por poemas de Hölderlin, ¿no? Sino que estamos mostrando dos maneras de manifestarse algo. Claro. Pero por otro lado, agregando de que el Rin está mucho más, te fijas tú, porque eso lo dice en un poema de Hölderlin que desde el punto de vista del pensar calculante, digamos, ¿no? De acuerdo, pero con el respeto debido al pensar calculante, ¿sí? Que tiene sus propios derechos. Claro. Y si se los negamos, bueno, pues se va a apoderar de sus derechos, claro, y de los demás también, digamos. Claro. Sería un primitivismo puro y bien ingenuo y bien iluso, obviamente, claro, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que sucede en esta era que igual está caracterizada como de un máximo olvido del ser, ¿no? Y entonces, claro, en que queda este mero Gestell. Entonces, claro, si hay como 4 revelaciones, por decirlo así, del ser, que son las que enumeramos anteriormente: la física, la relación creador-criatura, la relación sujeto-objeto y el Gestell, habrá una quinta. Entonces ahí viene como algo que tiene que ver con la expectativa, incluso diríamos así en sentido lato, por supuesto, la esperanza, ¿no? De que haya un advenimiento del ser nuevamente, que al mismo tiempo Heidegger lo llama segundo inicio, y no sé, yo entiendo de ese modo el acontecimiento, como que ahí se volverían a encontrar el ser humano y el ser. Este acontecimiento es complicado de entender. De todos modos, yo me quedo, por lo pronto, con lo que él dice en algún lugar, en Identidad y Diferencia, de que este acontecimiento consiste en la reunión del hombre y el ser. Claro. Creo que claro, por eso, claro, esa definición, digámoslo así, un poco simple, es bastante llevadera. Claro. Y bueno, yo creo que Das Gestell, en cuanto manifestación acusada al ser, tiene la ventaja de que precisamente el ser se manifiesta, digamos, claro, a pesar de todo. Claro.
igual que el modo de la verdad inherente a este Gestell, a este dispuesto, el desocultar provocante, bueno, es un modo, si se quiere, positivo de la verdad también, digamos. Claro. Claro. De tal manera que no hay que hacer una especie de dicotomía un poco maniquea entre lo técnico y lo no técnico. Sí. Hay una mezcla, digamos, bueno, de todos estos elementos, el ser, el acontecimiento apropiador, das Gestell, lo dispuesto, claro. El desocultar provocante. Claro, claro. Pero igual, ¿cierto? Hay que marcar la diferencia, porque la Eignis sería como ese encuentro a partir de un desencuentro en el cual nos encontramos actualmente. Efectivamente. Sí, Nuestro drama es más bien el desencuentro, como el divorcio en que estamos, digamos, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, claro, y eso también encuentro muy, muy bello en Heidegger, que él reconoce en esta historia que hubo un primer inicio, los griegos, en que, y eso tiene que ver significativamente con la inmanencia, ¿no? Como que no hay una trascendencia separada, ¿no? Los mortales y los divinos están en una inmanencia, ¿no? Están unidos de alguna forma, ¿no? ¿Cierto? Y entonces, claro, ese fue un primer inicio y ahí hubo el acontecimiento. Y después viene el olvido del ser, digamos, desde el animal racional para acá, ¿no? Grosso modo, ¿ya? Y, claro, y nuestra era, bueno, lo maximizó, ¿ya? Entonces, habrá un segundo inicio de ese tema, ¿no? De Zweite Anfang, ¿no? El segundo inicio, ¿no? También es bien apasionante, ¿no? Sí. Ligado al acontecimiento, obviamente, ¿no? Claro, y bien enigmático también, digamos, ¿no? Sí. Por lo menos para mí. Todavía no alcanzo a captar bien en qué podría consistir ese nuevo inicio. Claro. No sé qué ves tú al respecto, ¿no? No, en mí influye mucho también en la misma cartografía antropológica por la apuesta a futuro del ser humano consciente, ¿no? Que yo lo diría también en esa perspectiva, te fijas tú, heideggeriana, el segundo inicio, ¿no? Te fijas con la especificidad de que, bueno, Heidegger no es, como sabemos, un profesor de la conciencia, a los Husserl, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la conciencia como que Wissen, vaya que juega un papel, la conciencia más bien ética, diríamos, ¿no? Porque mucho menos el Bewusstsein, ¿no? Pero aquí, claro, tomando justamente de Heidegger una conciencia de un ser humano consciente como apertura a la plenitud del ser, y cómo esa apertura tendría que resultar una nueva orientación, justamente en el sentido del habitar también de Heidegger, ¿no? Pero cómo únicamente eso es posible, y ahí viene otra influencia que es la de Sloterdijk, ¿no? ¿Cierto? A partir de un cambio radical de la conciencia. De la conciencia moral. Y de la conciencia también, te fijas tú, como apertura. Ya. De la conciencia como apertura y como orientación. ¿En qué podría consistir ese cambio radical? Claro, y... ¿En qué línea va, más o menos? Bueno, a partir de un reconocimiento, o sea, en la cartografía antropológica sería lo que tiene que ver con el ser humano frágil actual que somos nosotros, con apoyo en Ricoeur y en distintos autores, ¿no? Entonces esa fragilidad que también consiste en una suerte de impotencia que tenemos, ¿no? Para resolver los problemas más graves que tenemos, digamos, ¿no? Una relación completamente distorsionada con el entorno, ¿ya? Pensemos que hoy en día hay islas de plástico en los océanos, ¿ya? Etcétera, etcétera, o sea, los ejemplos abundan, y una relación también completamente distorsionada con los otros, digamos, ¿no? Hace poco estuvo en Chile aquí, digamos, una profesora de la Universidad de Oxford, todo esto yo lo supe por Miguel Laborde, ¿ya? Y entonces que planteaba, ¿no? De cómo el 2015 es un año así de un punto de inflexión, ¿eh? Porque en el 2015 sucede que el 1%, ¿no? Es dueño del 50% del ingreso total del planeta, y dentro de ese 1%, el 0,1% es dueño del 80%.
Entonces, bueno, en términos económicos, dime tú si eso no está distorsionado. ¿Te fijas? Entonces, por eso, un cambio radical de conciencia respecto a esas cuestiones, digamos, ¿no? Bueno, y en términos de, por lo tanto, de apertura, de cómo nos abrimos al ser de nuestra época y qué significa eso para nosotros, ¿no? Y eso, por supuesto, que incluye nuestra relación con plantas, con animales, incluye toda una dimensión ecológica, pero también una dimensión social, ¿no? Claro. François Fédier, a quien he estado traduciendo y editando últimamente, tú sabes, Claro. Indica que una manifestación del nihilismo de nuestra época consiste precisamente en que el ser humano, que es parte del ser en general, podríamos decir tierra, cielo, mortales y divinos, muchas gracias, bueno, el ser humano tiende a ocupar todo el espacio, digamos, y eso sería entonces manifestación del olvido del ser, manifestación del nihilismo imperante en nuestra época. Bueno, y eso se concretaría, entre otras cosas, en los ejemplos que tú acabas de dar, digamos. Estas acumulaciones de plástico en los mares, etcétera. Claro. Así pues, en esas estamos. Y cómo se nos presenta el futuro. La tremenda incógnita, Jorge. Bueno, por eso esto del fin de la historia, como hemos comentado en otras ocasiones, parece que no está, la historia está abierta. Sí. No, sí. Y el futuro es efectivamente enigmático. Claro, como puede ser también terrible, y es algo tan que no alcanzamos nosotros a dimensionar, porque fíjate tú también lo que sucede así con el cambio climático, y ahí viene la discusión si es por causa humana, qué injerencia tiene el ser humano, en fin, bueno. Y yo estoy seguro que es por la injerencia humana, o sea, a mí no me cabe la menor duda así personalmente, pero estoy consciente que es un tema bien controvertido. Pero digamos, en esta situación tú ves por lo que ocurre en los últimos años, ¿no? Unas catástrofes así naturales que, en fin, que no sabemos, digamos, ¿no? Si pueden seguir. ¿Eh? Claro, como que uno así le presta oídos al pesimismo schopenhaueriano. Bueno, José Echeverría me decía en un momento que en la época en que él estudiaba filosofía, la naturaleza era vista como un peligro y nada más que eso, digamos. Y después, en las últimas décadas, se ha visto que la naturaleza es algo que hay que proteger, digamos. Lo contrario, lo inverso. Digamos. Interesante eso, ¿no? Sí. Esto de que la naturaleza es frágil, como el hombre, Claro. Es algo relativamente nuevo dentro de los planteamientos filosóficos, me parece. No, claro, por supuesto. No, y en la historia de la humanidad, digamos, ¿no es cierto? O sea, lo que pasa es que no estaban los medios tecnológicos para arrasar de tal modo como lo hace que sea la pesca industrial, por ejemplo. La pesca industrial te agarra todo, te agarra el fondo marino, en fin. Entonces esas cosas que a uno simplemente ya lo deprimen, ¿no? Sí. Pero bueno, habrá que tener esperanza. Exacto.